Hola, Dios te bendiga. Bienvenido a la clase de intermedio correspondiente al domingo 4 de octubre. El título de la lección de hoy es Trata con el pecado. Y en esta lección estaremos hablando brevemente sobre el pecado y la tentación y veremos por qué el pecado es muy peligroso para nuestra relación con Dios. Nunca debemos pensar que somos inmunes a los engaños del pecado, o sea, no debemos pensar que a nosotros nunca nos va a llegar la tentación o incluso el mismo pecado. Los cristianos no estamos exentos de la tentación y el pecado, al contrario. Y en esta lección vamos a aprender cómo vencer la tentación y lo que necesitamos hacer para hacerle frente a nuestro pecado. Y las lecturas bíblicas de hoy se encuentran en 2 de Samuel, capítulo 11, del 1 al 17, el capítulo 12, del 1 al 7 y 13 y 14, y en Salmos 51, del 1 al 4 y del 10 al 12. Estaremos utilizando como referencia la historia del rey David. En el mes de julio estuvimos hablando de David cuando aún no era rey, sino que era un soldado muy valiente y respetable. Hablamos de la envidia que el rey Saúl le tenía al punto de intentar matarlo en varias ocasiones. Y también hablamos de la relación de amistad entre David y Jonatán, que era el hijo de Saúl. Pero en el día de hoy veremos cómo David, luego de convertirse en rey, se entregó a la tentación y cómo después enfrentó su pecado. A medida que vayamos entrando en la lectura bíblica, vamos a estar analizando las decisiones de David que lo llevaron a pecar. Y comenzamos con 2 de Samuel 11, del 1 al 2. Dice que aconteció el año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David entró a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. La decisión de David fue detenerse a mirar a Betsabé. ¿Crees que David estaba cometiendo un acto pecaminoso al mirar a Betsabé bañándose desnuda? Vamos a ver cuáles de sus acciones fueron pecado y cuáles no. Muy bien, vamos a tratar de analizar estas acciones de David y comparar lo que es pecado de lo que no es pecado. Pasearse en el techo del palacio e inesperadamente ver a una mujer que se bañaba, pues no es pecado. O sea, él no fue al techo del palacio porque sabía que ella estaba ahí, él no sabía quién era ella. Y pues fue una casualidad, pues no es pecado que él haya caminado en el techo y que la haya visto. Eso no estaba bajo su control, ¿verdad? Pero sí es pecado que David pues, pecó cuando se detuvo a mirar lo prohibido, cediendo a la tentación del deseo lujurioso. Deseo lujurioso, ¿qué es la lujuria? La lujuria es el apetito desordenado e ilimitado de los placeres carnales. Es un comportamiento pecaminoso e inmoral. Y en Mateo 5:28 dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, o sea, para desearla, ya adulteró con ella en su corazón. La tentación. ¿Qué es la tentación? Pues la tentación es la incitación a pecar. Es el deseo de realizar una acción inmediatamente agradable, pero probablemente dañina a largo plazo. La tentación no es pecado porque la tentación está donde quiera y nosotros como cristianos nos vemos tentados diariamente, pues porque el enemigo está ahí para tratar de que nosotros caigamos en pecado. Ahora, la tentación no es pecado siempre y cuando no cedas ante esa tentación. La tentación es pecado cuando nos conduce al pecado, si no nos alejamos de esas situaciones en las que somos tentados. O sea, estás siendo tentado, no estás en pecado cuando cedes, cuando entras en pecado porque cediste ante esa tentación. Te puedo dar un ejemplo. Vas a una tienda y ves un dulce que te gusta, no tienes dinero para comprarlo, el dulce está bien accesible para que lo puedas agarrar y echártelo en el bolsillo y seguir caminando. Eh, Quizás te viste tentado, pensaste, ay, si yo cojo este dulce y me lo llevo, y
pero no hiciste nada, pues no estás pecando. Al momento en que decides tomar ese dulce y robártelo, pues ya obviamente estás cayendo en un pecado. Y así, de así se trata. Siempre vamos a ser tentados. Lo importante es no ceder ante esas tentaciones. Vamos a ver la decisión número 2, que sería sucumbir, ceder ante el deseo, lo que ya hablamos. Vamos a ver cómo David cedió ante el deseo. Segunda de Samuel 11, del 3 al 4. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Betsabé era casada. Cuando David vio a Betsabé bañándose, debió alejarse de allí. Eso todos lo sabemos, ¿verdad? El hecho de que le gustó la mujer no era pecado. Y si ella hubiera sido soltera, pues hubiera podido tratar de conquistarla y casarse con ella sin problema. Pero David se enteró de que ella era casada y aún así no se alejó. En cambio, quiso, quiso tenerla. David sabía que era malo desear la esposa de otro hombre y cometer adulterio, pero aún así lo hizo. O sea, él cedió ante esa tentación, ante ese deseo. Y es que a menudo eso es lo que pasa, que una serie de decisiones y acciones nos conducen a ceder al pecado. Decisión número 3, encubrir el pecado. Vamos a leer 2 de Samuel 11, del 5 al 17 y el 26 y 27. Esta lectura es bastante larga, pero es la única manera que nos vamos a poder enterar de lo que pasó en esta historia. Del 5 al 17. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo a David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Versículo 26. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Y ella fue su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Cuando David supo que Betsabé estaba encinta, decidió encubrir su pecado. Esta fue su decisión número 3. Urías, el esposo de Betsabé, resultó ser un fiel soldado. Él decidió no irse a su casa con su esposa por las cosas que estaban pasando y decidió dormir a los pies de la entrada de la casa del rey. A pesar del esfuerzo de David para que Urías fuera a la casa y tuviera relaciones íntimas con su esposa, él se negó. Y por eso David decidió mandarlo al frente de batalla, tal y como, ¿verdad? Se parece bastante a esta parte de la historia cuando Saúl mandó a David al frente de batalla en varias ocasiones para tratar de que lo mataran, pero
David siempre salía victorioso de sus batallas, pero en el caso de Urías, pues lo enviaron donde estaban los hombres más fuertes y pues lograron matarlo. ¿Por qué crees que a menudo un pecado conduce a otro? Fíjense que David pecó porque se dio ante la tentación de Betsabé, ¿verdad? De tener a Betsabé. Y entonces para encubrir ese pecado, pues mata a Uri, manda a matar a Urías. Y es que las obras del pecado tienen consecuencias graves. Y para evitar esas consecuencias, las personas hacen todo lo que pueden para tapar ese pecado con otro pecado. Y así siguen pecando, pecado en pecado, tratando de tapar eso, pero lamentablemente eso no trae nada bueno. Y pues eh, si nosotros caemos en un pecado, pues tenemos que ser lo suficientemente valientes para enfrentarlo y para confesar ese pecado y arrepentirnos, que es lo más importante. Haz frente al pecado. Vamos a leer 2 Samuel 12 del 1 al 7 y versículos 13 y 14. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Entonces dijo a David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Por qué crees que Natán presentó el caso del hombre rico y el hombre pobre en vez de hablar directamente a David acerca de su pecado y decirle, mira, estás haciéndolo mal? Y es que aunque había pecado, David tenía una clara conciencia de lo que era justo. Y Natán quiso ayudar a David para que se diera cuenta de lo grave de su pecado. El pecado tiene consecuencias y en el caso de David, a pesar de su arrepentimiento que fue genuino, la consecuencia fue que su hijo con Betsabé iba a morir. Esta historia es un medio especial para que en este tiempo comprendamos que el pecado nos aleja de Dios y que Él toma la iniciativa de rescatarnos del pecado, pero quedan las consecuencias de esos actos marcando nuestra vida. Dios nos hace ver nuestro pecado a través de 3 fuentes principalmente. Número 1, el Espíritu Santo, que es quien nos convence de pecado. No es que nos convence de pecar, es que nos convence como pecadores que somos de darnos cuenta de que estamos pecando. La palabra de Dios es una fuente que nos revela que hemos sido separados de la gloria de Dios. Y también a través de un creyente en Cristo. A veces el Espíritu Santo nos habla directamente al corazón, pero otras veces usa a otra persona creyente para que dejarnos saber, ¿verdad? Para hablarnos, igual, así como hizo Natán con David. En la primera parte de la lección hablamos de la anatomía del pecado, que fue cuando logramos dividir la historia de David en decisiones, en las decisiones que tomó David para ceder al pecado. La primera fue que se detuvo a mirar a Betsabé, la número 2 fue que sucumbió ante el deseo y la número 3 encubrió su pecado. Eso fue la primera parte de la lección. Luego la segunda, cuando se hizo frente al pecado. Y la tercera, cuando se arrepiente de su pecado. Estamos hablando de David, pero también estamos siguiendo
una guía para nuestro uso personal. Y vamos a leer el Salmo 51 del 1 al 4 y del 10 al 12. Y los versículos están aquí en pantalla. Y vamos a ver de cada versículo la esencia del arrepentimiento. Y luego le voy a explicar un poquito más sobre eso. Del 1 al 4 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Eso es una oración, ¿verdad? Y lo que se está diciendo, la esencia del arrepentimiento en esos versículos, del 1 al 2, es: Dios, perdona mi pecado. Es una súplica, ¿verdad? Una solicitud a Dios de que perdone nuestros pecados. Luego leamos del 3 al 4. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Ahí estamos confesando nuestro pecado al Dios, que es un juez justo. Y del 10 al 12 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Dice: Dios, restaura mi relación contigo. La esencia del arrepentimiento es un resumen o una guía de esta oración. Cuando nos arrepentimos, le pedimos a Dios que perdone nuestro pecado. Confesamos ese pecado a Dios y permitimos que Dios, como es un juez justo, tome la decisión que Él crea pertinente en cuanto siempre va a haber una consecuencia. Y Dios, pues, en su justo juicio, determina esa consecuencia. Y por último, pues, le pedimos a Dios que restaure nuestra relación con Él. Cuando Natán le hizo frente, David reconoció que había pecado. Y este Salmo 51 nos muestra todo lo que implica el verdadero arrepentimiento, como ya mencioné. Cuando nos arrepentimos, tendremos un renovado deseo de hacer lo que le agrada a Dios. También vamos a querer saber que la presencia de Dios está con nosotros y experimentar de nuevo el gozo de la salvación. El pecado conduce a una esclavitud, aunque prometa libertad y placer. Muchas veces las personas pecan porque les hace sentir bien. Luego siguen en ese pecado porque no quieren, pues obviamente no quieren volver a sentirse mal. Pero si no tratamos con el pecado, este nos conducirá a una vida desastrosa y al juicio de Dios. Recuerda que el arrepentimiento nos saca de la esclavitud del pecado y nos da el gozo de una debida relación con Dios. El mensaje básico de la lección nos enseña que el pecado es muy peligroso para nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque si no tratamos con el pecado, vamos rumbo al desastre y al juicio de Dios. ¿Y cómo lo haces? Reconoce y evita las cosas que te tientan a pecar y pídele a Dios que te ayude a resistir la tentación. Eso es todo por esta lección. Espero que haya sido de bendición a tu vida. Pídele al Señor que te ayude y te dirija para que logres siempre vencer la tentación. Y yo te espero entonces el domingo que viene. Dios te bendiga.